Correcto. Bueno, pues el nombre del paper es si la simetría y la kurtosis pueden producir los retornos. Y el paper de estudio lo que hace es analizar el trade and quote entre el 4 de enero de 1993 hasta el 30 de septiembre de 2008 y analiza 2.570 empresas. Bueno, y ahí te dice que el trade and quote tiene datos del New York Exchange, del American Stock Exchange, del Nasdaq y de Small Cap Issues. Y lo que hace es registrar precios cada 5 minutos entre las 9:30 y las 4 de la tarde. Y entonces registra un 78 retornos diarios. Y ahora te explico cómo calcula los retornos. Y los retornos lo que hace es, por ejemplo, pues hace el retorno N intradiario, es el precio en un registro menos el precio en el registro anterior. Y lo que hace P es el logaritmo neperiano del precio observado y N es el número de retornos registrados en un día de trading. Y lo O sea, que son logaritmos neperianos. Sí, eso es. Entonces lo que hace es, sácalo como los retornos intradiarios, cada día va a tener 78 registros de retornos. Y lo que hace, una vez tiene los retornos diarios, calcula la varianza diaria y lo hace como el sumatorio de los retornos al cuadrado. ¿Y por qué no hace uno partido por n? ¿Por qué piensas que se come eso? Claro, si lo estuvimos hablando con Valentín y no sabemos muy bien por qué no hace O eso. sea, tiene unas definiciones un poco raras. Por ejemplo, en la siguiente del skewness utiliza raíz de n, abajo. En teoría está copiado tal cual del paper, ¿no? Sí, sí, yo si quieres os enseño. Bueno, pero utiliza, sí que los órdenes de magnitud de los R, o sea, por ejemplo abajo que es 3 medios y arriba R cubo, eso sí que es, pero la N a veces la pone, a veces no, Sí, yo creo que es un error, de ellos. Porque ¿qué significa el RD que ponen delante? Es realize variance, o sea, como la varianza obtenida, como calculada. Todas las RD que pone son como realize. O sea, que son Sí, asociados a los datos financieros. experimentales, vamos. Eso Sí. Es muy raro que no las normalice, ciertamente. Y luego abajo... Claro, pero es que lo que hace es como, se calcula la diaria con esta fórmula y luego va a calcular la semanal y lo hace como la media de los 5 días de la semana en los que está abierto el mercado. Claro, Claro, pero ahí debería haber un 78, eso es lo que yo entiendo, ¿no? claro. Uno partido 78 para normalizarla. O sea, que hace eso, busca el promedio de eso en una semana. Eso es. Esa es como la diaria. Claro, y lo que hace es se calcula los momentos, que son la varianza, la skew, con esta fórmula, que ahí sí que aparece el raíz de n, y luego se calcula la kurtosis, que ahí ya será por los órdenes de magnitud, aparece la n. Y una vez tiene las diarias, los momentos diarios, hace la media ponderada, bueno, este 252 es porque anualiza la volatilidad, y hace como la media ponderada para sacar los semanales. Ya. Bueno, tendría que mirarlo, pero qué curioso, ¿no? Claro, es que Valentín, Sí, a mí me Valentín llama y yo la atención. estuvimos hablando un montón de estas cosas porque decíamos, pero ¿y el N qué hace con él? Y no lo hace. Además lo he comprobado porque me dan como los mismos órdenes de magnitud y si no me diesen tendrían que tener 78 veces menos, supongo. Bueno, en realidad, o sea, tú luego esa varianza la comparas con otras varianzas o No, comparas consigo misma, con lo cual o es un comparas siempre factor. varianzas que tienen el mismo número de datos. Claro, sí, la cosa es que todo el rato he ido sacando cada 5 minutos, menos en la bolsa inglesa porque los datos que me proporcionó Alex eran cada hora, pero he ido haciendo cada 5 minutos, entonces he usado las mismas fórmulas para todos los casos. Entonces, como todos tienen el mismo orden de magnitud, no he variado. Entonces te da un poco igual, o sea, quiero decir, no, es simplemente un factor de escala. Claro, eso es, si no sería 78 veces más o menos. Exacto. Si N siempre es la misma, pues no hay problema. Pasa que luego ahí, por ejemplo, la kurtosis sí que utiliza la N. Sí, además Pero- no cuadra mucho la unidades. Yo no he sabido sacar un poco... Bueno, tendría que Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que siempre es un factor de escala, ¿sabes? En el fondo la N siempre es un factor de escala. Siempre que lo compares con lo mismo, que es lo que se hace, ¿no? Y luego la varianza, o sea, en realidad está, tal y como está puesta no es la varianza, es el segundo, desde atrás es el segundo momento, ¿no? Con respecto al origen. O sea, quiero decir que la media ahí no tiene por qué ser cero. No, lo asumen. Claro, asumen que la media es cero. Bueno, vale. Sí, el retorno no está mal, lo que pasa es que no tenían por qué. Son muchas simplificaciones, digamos, ¿no? Que no cuestan nada numéricamente. Los que escribían el paper de que matemático, físico, no. Yo creo que eran de economía. Gente de economía. Vale.
Para que te expliques todo, ¿no? No, pues... Uy. no. Sí. Y una vez tenía calculado los momentos semanales, lo que hace es ordenar por deciles cada momento. Y por ejemplo, como tiene 2.570 empresas, cada decil constará de 257 empresas. Y por ejemplo, en el caso de la volatilidad, ordena el decil low serán las 257 empresas que menor volatilidad tenga y va creciendo hasta que el decil high será las que más volatilidad presenten. Y lo que hemos supuesto que hace es calcula durante todo el intervalo de, por ejemplo, él tiene desde 1993 a 2008, perdón, pues lo que hemos supuesto que hace es calcula cada semana, lo divide en deciles y lo que hace es sumar todo la media, o sea, calcular la media de todos los deciles 1, la media de todos los deciles 2, la media de todos los deciles 3 durante el estudio. Y lo que intenta buscar con ello es que eso no te lo había dicho, lo que pretende explicar es con los momentos de la semana T, los retornos en la semana T más 1. O sea, lo que intenta es relacionar los retornos de la semana subsiguiente con los momentos de la semana anterior. Entonces, estos retornos son los de la semana T más 1 y lo que intenta buscar es un patrón que relacione los deciles con los retornos obtenidos. Vale. Y en el caso de la volatilidad, bueno, en nuestro caso son equal weight, porque todos los datos que hemos tomado son equal weight. Entonces, intenta ver como si hay un patrón creciente y se puede ver como que va bajando, no hay un patrón claro. Y entonces en el paper dice como que la volatilidad no explica muy bien los retornos en la semana subsiguiente, que carece como de importancia respecto a la kurtosis y a la skew, que ahora lo voy a decir. Pues aquí está la skewness, que él dice que es el que mejor explica los retornos en la semana subsiguiente, porque aquí se puede ver como hay un patrón monotónamente decreciente. Aquí sube un poquillo, pero básicamente es una línea hacia abajo. Y lo que intenta explicar es como que a medida que aumenta la skewness, los retornos disminuyen. Una pregunta, es que no entiendo muy bien que somos los valores pesados y no igualmente pesados. Claro, es que yo eso no tampoco lo... Sí, eso es de las empresas, por capitalización, unas valen más que otras. Entonces, tú puedes darle más peso a las que valen más, ¿sabes? No es lo mismo Apple, por ejemplo, que Repsol. Apple vale muchísimo más. Entonces dice, bueno, pues a la de Apple, como vale más, la puntúo más alto, digamos, de un valor mayor. Y eso lo hace normalizando, yo qué sé, con los ingresos de las compañías y luego normalizado. Supongo que creo que hablan de la capitalización de mercado. O sea, lo que cuesta en bolsa cada empresa. Claro, nosotros hemos tenido todas las empresas en cuenta igual, y por eso pues, igual voy. Lo que pasa es que me estaba dando cuenta, me di el otro día cuenta, bueno, pensé que a lo mejor lo que podían hacer es que esos deciles sean globales en vez de por cada semana. Eso, pero bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tú cojas los no sé cuántos años, lo clasifiques, los deciles teniendo en cuenta todos los años, no por semana, ¿sabes? Claro, yo lo que he hecho es por semana y he calculado la media de todas las semanas que componen los 15 años del estudio. Y a lo mejor puede que tenga más sentido hacerlo global. ¿Sabes lo que te digo? De todos los años, entonces hacen los cortes de todos los años. De hecho, pensé en decírtelo, pero al final eso no lo digo. Va a salir... No te creas, porque a lo mejor hay semanas de muy poca volatilidad y entonces él, por ejemplo, pues lo va a dividir entre alto, bajo, no sé qué, ¿sabes? Y el decil alto a lo mejor es más bajo que el más bajo de otra semana que haya mucha volatilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, eso es. Y la volatilidad sí que se mueve mucho. Claro, puede ser que una semana el decil alto sea el bajo de la siguiente, ¿no? Eso es, entonces eso podría ser. Pero te has enterado lo que intentan hacer, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, en función de lo que yo tenga esta semana, predecir lo que va a tener la siguiente. En función de los momentos. De los momentos. Que eso, claro, si se hiciera eso así, ojo, ¿sabes? Claro, sería muy... Bueno, busca correlaciones entre las variables. Claro, pero que sería bastante sencillo y daría mucho dinero, por eso es raro que salga bien. ¿sabes? Ya. Y ahora con la kurtosis lo que demuestra es que hay un patrón creciente, pero se puede ver como que el patrón no es tan fiable como en el caso de las skewness. Ajá. Y dice como que la kurtosis también sirve para demostrar, o sea, para explicar los retornos de la semana subsiguiente, pero no tan bien como lo hace la skewness. Y luego lo que hace es una regresión de Feynman-Macbeth, que por lo que he estado investigando, la regresión de Feynman-Macbeth tiene dos pasos. Uno que es una regresión lineal normal y otra lo que hace es aplicar el estimador de Newey-West para quitarlo, como delaguear la regresión. Y lo que hace es la siguiente regresión, que aquí ponen los retornos en la semana T más 1 y estos son los momentos en la semana T. Y este parámetro que tiene en cuenta tanto el tamaño del mercado, la volatilidad idiosincrática, también los retornos máximos mensuales, y creo que tenía también en cuenta las transacciones diarias y el volumen. Bueno, y luego lo he explicado que eso lo vamos a obviar porque los datos que tenemos no tenemos todos esos valores y eso no sabemos muy bien cómo lo saca.
Entonces lo que hace es correr estas regresiones y calcula y se saca una matriz de pesos que son la gamma 0, el gamma 1, el gamma 2 y el gamma 3. Pero esto lo llaman cross-sectional porque en realidad esos parámetros son comunes para todas las empresas. O sea que ahí viene un poco la gracia. ¿Lo tienes puesto ahí? Sí, lo tenías puesto de forma matricial. Lo tengo después de forma matricial cuando lo... O sea que la gracia es que como que intentas ajustar unos parámetros para todas las empresas. Ya. ¿Sabes? Claro, cada semana la matriz de pesos es la misma. Bueno, yo lo he hecho para 6 empresas, ahora te lo voy a decir, pues la matriz de pesos es la misma. Entonces, pues eso es lo que intentan, como ver qué variable pesa más. Es lo que intentan demostrar lo que han sacado antes con los deciles con esta regresión como para fortalecerlo. Entonces, esto es lo que he ido haciendo yo y yo he analizado 6 empresas entre el 4 de enero de 1998 al 13 de abril de 2006 y periodo que tiene 432 semanas y he procedido igual que ellos, he registrado precios cada 5 minutos entre las 9:30 y las 4 y a partir de estos valores he calculado los momentos igual que lo hacen ellos y una vez tengo los momentos, esto lo he puesto de forma matricial, pues en mi caso N son 6 empresas, entonces tendría de forma matricial unos retornos de las 6 empresas, aquí la matriz A que será de 1 por 4 porque es la misma para las 6 empresas y la matriz de momentos que será de 4 por n. Entonces con esto obtienes la matriz de pesos y esta es la regresión realizada que como te he dicho el término ese no lo hemos copiado. O sea que en teoría, claro, todo ahí lo que están intentando decir es como si lo importante fueran las QNES y no la empresa, ¿no? Es decir, lo importante es que tenga cierta simetría y la simetría siempre se trata igual con el mismo factor, ¿no? Es un poco lo que intenta ver, ¿no? Como si hubiera un factor de asimetría o un factor de... Y era solo para decir por notación que en las gráficas y todo eso a phi 0 le he llamado m inter, a gamma 1 m vol y así, ¿vale? Para que lo veas. Y bueno, esto es lo que resulta de la regresión de Feynman-Macbeth en Python, que estos son los coeficientes que te dan, este será gamma 0, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y te da el standard error, el estadístico t, la probabilidad y todo eso, pero bueno, lo que hemos usado es los coeficientes. Y... ¿Dónde da esto lo de lo que es lo del estadístico, lo del TS? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Básicamente lo que está diciendo si los ajustes son buenos o no, ya está. ¿Y viendo eso cómo lo sabes? Depende. Lo que tienes es un error, eso está en el P mayor que T, ¿no? Eso, el 0,16. Bueno, en el paper ellos usan como el estadístico T. Hablan de, por ejemplo, dice, en el paper dice, por ejemplo, las QNES le da un peso de este, por ejemplo, 0,35 y con un estadístico T de menos 7, no sé qué, entonces da a entender como que cuanto mayor sea el estadístico T, mayor relevancia tiene, como mejor explicado está. No sé cuál está utilizando, es estadístico T, no sé cuál será, a cuál se refiere. Claro, que tampoco da mucha explicación, entonces nosotros lo que hemos usado son los coeficientes. ¿El estadístico T no es el que se utilizaba para validar hipótesis? Sí. Pero eso es de la T-Student, ¿no? Claro. Sí, ahí aparece un estadístico, ahí pone probabilidad F statistics. Igual, bueno, ya habría que mirar qué test ha utilizado, pero vamos, lo que hacen es básicamente eso, hay un valor a partir del cual pues asumes que el ajuste es bueno, muy bueno, excelente o rechazas. Pues ahora pero vamos, puedes sacar una R cuadrado también. Y la tendrán aquí también, supongo, ¿no? La R, sí, R-square. Que esta vamos, es lo que me he fijado. Y el R-square, que era cuanto más cerca de uno, mejor. Sí, más correlación hay entre los... 0,78 está muy bien, una cosa estadística, en datos reales. Bueno, y lo que te quería decir es que habrá como esto para cada semana. Entonces, como yo tengo 432 semanas, es como que me calculo estos coeficientes para 432 semanas. Esta será de la semana N. Pero entonces yo voy a tener 432 coeficientes. Sí. ¿Vale? Entonces, para analizar con la influencia de cada parámetro... O sea, eso lo haces con N y N más 1, claro. ¿No? Claro, los retornos es en N más 1 y los momentos en N. Y me dan unos coeficientes. Entonces, lo que hemos hecho Valentín y yo es para intentar analizar la influencia de cada parámetro, lo hemos representado a lo largo de las semanas. Ajá. Por ejemplo, el de la intercepción, pues a lo largo de las 432 semanas, ¿cómo varía? El de la volatilidad, así. Sí. Y entonces, lo he representado con la misma escala para poder apreciar cuál tiene mayor importancia. Ajá. Y se puede ver que en lo que es el parámetro, el que menos tiene es la kurtosis, luego la kurtosis, luego las QNES, luego la intercepción y la volatilidad es el más importante. Pero lo que contradice lo que yo decía. Sí. No, pero ojo, porque es el parámetro. Claro, es el parámetro. Bueno, esto no es... el parámetro por el valor.
¿sabes? Ya, pero... Hombre, me refiero que en la regresión al final lo que te va es el M por la X, digamos. Sí, La sí. M solo no te va a decir, Claro, porque y depende del orden de magnitud de la X. eso es lo que hablamos Valentín y yo para ponderarlo. Ahora a continuación he hecho tener en cuenta también el término completo. Pero lo que queríamos hacer primero era para analizar cómo de importante era, lo que hacíamos es cada semana dividíamos cada uno de los momentos por el momento que más valor tuviese entre los cuatro, con el fin de hacer la escala entre 0 y 1 para ver cuál es el que alcanza mayor valor, y también se puede apreciar que el estadístico, digo, la volatilidad es prácticamente está arriba todo el rato, o sea, es el que más veces alcanza el máximo. Luego pongo una tabla para verlo, y esto es un gráfico de puntos para intentar analizar la evolución, pero es como que es muy variable. Si haríamos una línea, sería prácticamente lineal a 0. O sea que varía alrededor de 0. Pero eso es con cada semana, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver Sí. si tiene una evolución suave, ¿sabes? De que la simetría sea más o menos, pero positivo, negativo, ¿no? Vale, y entonces, ahora en el caso de que queremos tener en cuenta el término completo, lo que tenemos será 6 valores distintos, porque aunque el parámetro sea el mismo para las 6 empresas, cada una tendrá una volatilidad, una skewness, una kurtosis y una intercepción. Entonces lo que hemos hecho cada semana es calcular la media de cada momento. Por ejemplo, de la semana 1, pues como tiene 6 valores de volatilidad, pues calcula la media para poder hacer una única gráfica de cada cosa en vez de 6. ¿Vale? Entonces las gráficas ahora cambian las cosas. Como se puede ver, ahora la skewness sigue siendo la que menos importa, pero la kurtosis, la volatilidad y la intercepción cobran como la misma importancia, al intentar ponderarlo con el propio momento. Y esto es lo mismo, pero adimensionalizado, que se puede ver lo mismo, que la que menos importa el skewness, que es completamente lo contrario a lo que sale en el paper. Pero ojo, en el paper no te dicen que sea lo que más importancia tiene, te dice que son capaces de encontrar una tendencia monótona con los retornos. Sí, pero luego lo que hacen es, hacen la regresión de Feynman-Macbeth y lo que os he dicho, por ejemplo, dicen, pues el parámetro de la skewness tiene este valor, y como tiene un estadístico T muy alto, parece ser el que mejor explica los retornos de la semana subsiguiente. Entonces nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista de la importancia, de lo que más pese. Y pues se puede ver como que es la más pequeña. Y aquí lo que hemos hecho es la tabla de porcentajes para esta media, y se puede ver como la intercepción representa el 30%, la volatilidad casi el 33%, la skew el 11% y la kurtosis el 26%. O sea, ahí es la tabla de, o sea, el tanto por ciento de veces que es el primer parámetro, ¿no? El parámetro más pesa, ¿no? Sí, bueno. O sea, que el 30% de las veces el término independiente es el que más pesa, Sí. el 32% de las veces el término de volatilidad es el que más pesa. Bueno, en realidad lo que hice aquí no es exactamente eso, porque al hacer la media no salían muchos unos. Entonces lo que hice es sumar toda la volatilidad, por ejemplo, para calcular el de la volatilidad, sumar toda la volatilidad dividido entre todos los demás momentos. Entonces así puedes ver qué porcentaje ocupa cada uno. Y ahora esto es para esto es para el término completo, y esto es para el parámetro. Y en el término completo, sin hacer la media, sino de las 6 empresas en global, podemos ver como la intercepción se mueve entre el 27 y el 32%, la volatilidad es la que más vale, la skew sigue siendo la que menos vale, y la kurtosis se mueve más o menos como la volatilidad y la intercepción. Y esto es el número de veces que cada parámetro alcanza el máximo, que esto sí que lo he medido, y más o menos viene a decir lo mismo, y es para que veas la diferencia entre tener en cuenta el parámetro solo con el término completo. Por ejemplo, aquí la volatilidad ocupa el 64%, mientras que al tener en cuenta el término completo ocupa el 30%. Y por ejemplo, casi no hay kurtosis, y la kurtosis pasa del 2 a en torno al 25%. Porque es que la kurtosis tiene valores muy elevados, está entre 5 y 11 y cosas así, entonces al multiplicarlo por el parámetro crece mucho el término. Y ahora, Valentín y yo definimos una estrategia para obtener rentabilidad, porque una vez llegados a este punto dijimos, ¿y cómo ganamos dinero? Porque habrá que intentar sacar dinero. Entonces lo que supusimos es que una vez tú te pones en la semana T, supones como que la matriz de pesos permanece constante de una semana a otra. Entonces, como tú esperas una semana, y una vez tienes los retornos de la semana, conoces esto y conoces los momentos, entonces obtienes la matriz de pesos, y entonces vas con la matriz de pesos a la semana siguiente, y usas la misma matriz de pesos y calculas los momentos en la semana T más 1, y entonces de ahí puedes sacar los retornos en la semana T más 2. Y estos retornos tienen un asterisco porque son calculados, o sea, son como, por así decirlo, predichos, teóricos, sí. Entonces, estos retornos, al ser teóricos, queremos compararlos con los retornos reales, que también lo podemos tener, porque como tenemos los datos del estudio,
Y lo que hemos intentado hacer es como intentar ver si hemos predicho bien la evolución o no. Entonces lo que hacemos es, bueno, he creado el vector dinero, que es comparas el signo de los retornos calculados con los retornos reales, y si coinciden, pues lo multiplicas, y si coinciden los signos te va a dar positivo, entonces lo multiplicas por el retorno que se ha obtenido realmente, porque es solo el dinero que vas a ganar. Y lo que hemos hecho es obtener las curvas de equity de cada empresa. ¿A ti te hubiera ocurrido otra cosa? Tendría que pensarlo. Pero bueno, en realidad tú tienes un método predictor, por lo cual eso... Bueno, lo que pasa es que claro, el método predictor que tienen ellos directamente no podíamos utilizarlo porque solo puedes saber el A, digamos, o sea, la matriz de pesos, solo la puedes saber una vez que tienes el siguiente, digamos. O sea, tú tienes esta semana, por ejemplo, tienes los momentos, la semana que viene tienes los retornos y entonces la semana que viene podrás sacar los pesos. ¿Vale? Sí, sí. Pero ya no te aplicarían para la siguiente, porque la siguiente semana, en 2 de aquí, tendrías que ver los retornos y los pesos. No es exactamente un predictor, a no ser que hicieras hipótesis sobre la matriz de pesos, que se mantiene constante, que es la primera aproximación que hemos hecho nosotros, porque Claro. no tiene mucho más. Eso es una posibilidad, la otra es simplemente te falta 3 semanas, ¿no? Tu ventana de o sea, trabajar con 3 semanas. ¿En qué sentido? ¿Para hacer una media de esas 3? No, porque para recalcularte la matriz cada vez. No estás diciendo... Hazle un esquematizado abajo. Aquí en el... Sí, pintando. Sí, bueno, bueno, sí. para que vea un poco cómo es el proceso, digamos. Vale. Pon semana 1, semana 2, semana 3 y cuándo se calcularía cada cosa. Ese 1 tampoco. Semana 1, semana 2 y semana 3. De la semana 1 te calcula los momentos. ¿Va? Bueno, en la semana no podrías nada. Ah, bueno, sí te calcula el momento. Sí, eso es. Pues bueno, Pues pon M1. M1. En la semana 2 los retornos y los momentos también, ¿no? Pues R2 y M2. Pero de ahí puedes sacar Claro, ya A2. de aquí ya puedes sacar... No, de ahí no, necesitas De los dos, sacar los coeficientes de tu modelo. en la 2, o sea, pones R2 es igual a A por M1. R2 es igual a por M1. Bueno, que ese sería A1 o 2, como queramos llamarle. Claro, es que ellos utilizan, bueno, yo lo llamo del 1, porque sería de la semana anterior. Pues ponlo. Vale. Entonces, aquí calcularías R3 y... Bueno, Sí, R3 sí, M3. R3 y M3, y entonces R3 sería igual, bueno, aquí pongo A2 por M2. ¿Sabes lo que...? Entonces, claro, si quieres utilizar, si quieres predecir, no te puedes esperar al final de la semana 3, porque entonces ya no tienes esos retornos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces Claro, tendrás que hacer hipótesis claro, es que sobre es- la A1. Claro, la cosa es que si no haces la hipótesis, es como que pierde validez porque tienes que esperar a la semana siguiente para saber si has acertado. Entonces lo que intentamos Valentín y yo es como anticiparnos, suponer que es constante para poder llegar a la semana siguiente sabiendo algo. Porque de esta forma lo que haces es esperar a que pase y decir, ah, pues hubiese acertado, claro, pero es que no nos vale de nada haber acertado si ya ha pasado. Entonces lo que intentamos es mantener la 1 constante para que, por ejemplo, este fuese aquí, pusieses a 1, pues sería R3 es igual a 1 por M2, y así intentar sacar unos retornos para predecir lo que pasa. Sí, en realidad ese es el modelo de los tíos, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo ahí es quitarle la T a la matriz, ¿no? Cuando pones a T, o sea, tu matriz, que está formada por los momentos, pues dependen del tiempo. Claro, o sea, en cada paso, o sea, tú Lo que tienes... está diciendo es, voy a suponer que esa matriz es constante en el tiempo. Claro, entre paso y paso. claro, eso es. Pero luego, por ejemplo, en R4 esa matriz ya no sería la misma, sino, Ya. sino que sería ya... Necesitas como 3 semanas para calcular la matriz. Porque es una hipótesis burda, entre comillas, porque claro, si te depende cada semana y tú quitas esa temporalidad, esa dependencia, lo que pasa es que, claro, es que no te dicen nada más, o sea, no sabemos Sí, cómo... pero vamos, lo puedes hacer, tienes los datos de la semana anterior, de las 2 semanas anteriores, pues ya está. Sí, lo que pasa es que harías, claro, harías R3 es igual a A1 por M2, ¿sabes lo que te digo? O sea, que tienes que suponer que los cambios son pequeños, ¿sabes lo que...? O sea, la hipótesis implícita es que no cambian mucho las cosas, Sí. pero luego hemos visto que sí que cambian. Ya. Lo Pero bueno, es que tampoco dicen nada, ellos, ¿sabes lo que te digo? Sí.
Sí, ellos también toman una matriz que va cambiando en el tiempo, claro, no fijan una matriz. No, pero ellos, claro, ellos lo hacen todo como a posteriori. Es decir, ellos no lo hacen para invertir, ellos lo hacen para demostrar Para que... comprobar. Claro, es que nos dimos cuenta al leer el paper y todo eso que ellos en ningún momento como que buscan invertir y obtener rentabilidad la semana siguiente, sino lo que buscan es como hacer un estudio experimental en el que sacan cosas y dicen, ah, pues mira, esto se relaciona, pero no es como que te digan cómo ganar dinero, por así decirlo. Bueno, pues he sacado las curvas equity de la semana 1 y se puede ver como el método es un poco montaña rusa. Hay épocas en las que se predice muy bien, por ejemplo aquí, pero hay épocas en las que pierdes un montón. Y bueno, he sacado de cada empresa, la 4, la 5 y la 6 y está en la total, que las he sumado para ver que el dinero que ganas invirtiendo en las 6 empresas. Y aunque se obtiene una rentabilidad de un 104% en 8 años, puedes ver como que pues, es como un poco aleatorio. Entonces llegamos a la conclusión de que el método no sirve muy bien para predecir lo que pasa porque supongo que desde el punto de vista de un inversor no tiene sentido arriesgar tanto. Porque puedes ganar mucho si estás en esta etapa o puedes perder a lo mejor si estás en esta o si empiezas aquí. Entonces no puedes predecir muy bien en qué periodos vas a ganar dinero y en cuáles vas a perderlo. Y lo que hemos hecho a continuación es también para verlo bien que funciona nuestro predictor, hemos representado los retornos calculados experimentales frente a los retornos reales. Y en el caso de que tuviesen una relación debería salir pues, yo que sé, una curva así lineal. Y se puede ver cómo es una curva de puntos en la que, por ejemplo, cada retorno 0 hay una infinidad, se mueve entre 0,15 y menos 0,10, por ejemplo, o sea que hay un montón de valores. Entonces, pues esto es para cada empresa, se puede ver como que no hay una relación directa entre los retornos calculados y los retornos reales. Entonces, como que nuestro predictor no se ajusta muy bien a lo que pasa. Eso que son bolas de puntos, ¿no? Sí, sin embargo el R2 era de 0,8 casi. El R cuadrado. Que ajustaba bien. Claro, pero es porque lo que hemos hecho es con lo de la semana siguiente, ¿sabes? O sea, tú, cuando tienes los datos, los ajustas bien, pero se ve que de una semana a la siguiente hay mucho cambio en los parámetros. Claro, es que el SQL era de una semana con la siguiente, pero es que nosotros estamos haciendo de una semana con la dentro de dos. O sea, que lo que parece ser es que las variaciones temporales son muy grandes. Pero bueno, y estas gráficas era solo para ver a ver si había una relación directa entre la volatilidad y los retornos, pero se puede ver, bueno, esto es de la empresa 6. Bueno, esto es de la empresa número 6, pero se puede ver como que básicamente oscila. Esto es para la skewness, que pasa lo mismo, y esto es para la kurtosis, o sea que no hemos conseguido obtener una relación directa. Y ahora hemos dividido el TFG en dos partes y esta es la segunda parte, en la que primero hemos hecho como la regresión de Feynman-Mackey e intentado determinar la importancia de los parámetros, y ahora lo que vamos a hacer es analizar por deciles, como antes. Vale. Sí, lo de los deciles, claro, es que antes solo teníamos 6 empresas, con lo cual poco se podía hacer, ¿sabes? Claro, entonces ahora lo que hemos hecho es analizar 70 empresas de la bolsa inglesa y 829 del Nasdaq. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es ordenar, como he dicho antes, por deciles cada momento y calcular los retornos durante el periodo de estudio, que en el caso de la bolsa inglesa es entre el 4 de enero de 2011 hasta el 1 de enero de 2019, pero en el caso del Nasdaq hemos usado una API de Python y solo te da datos de 3 semanas, entre el 3 de junio y el 21 de junio de 2019. Entonces hacemos lo de antes, que consistirá en ordenar en deciles semanalmente en función de cada uno de los momentos y determinar tanto la suma, por ejemplo, si en nuestro caso aquí, en el caso de la bolsa inglesa, habrá 7 empresas por decil, pues hemos calculado cada semana la suma de los retornos de las 7 empresas como la media. Y entonces, como tenemos 418 semanas, creo, en el caso de la bolsa inglesa, pues lo que hemos hecho es sumar la suma y sumar la media, para ver cómo se mueve, con el sentido de intentar sacar un patrón creciente como antes. Y estos son para la volatilidad en la bolsa inglesa, lo hemos sacado tanto en los retornos de la semana subsiguiente como en los retornos de la propia semana, que ahora lo tengo. Esto es en media y esto es en suma. Y se puede ver como, luego lo tengo representado para ver la evolución, como que no hay un patrón decreciente, sino que baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, se va negativo y como que no aparece un patrón. Claro, y en la media tampoco. Esto es para la volatilidad, para la skewness pues básicamente lo mismo. Incluso parece como más tendente a más variable, porque se mueve de menos 0,49 a 8,50, luego a 1, luego vuelve a subir,
y la kurtosis, pues básicamente lo mismo. Y esto es en la semana T. Los retornos en T con los momentos en la semana T. Y lo más destacable que hemos sacado es en las Skewness, que sí que tiene una tendencia creciente, pero eso es lo que hablé con Valentín, que es obvio. Porque si tú tienes una Skewness negativa, estás en el lado de los retornos negativos, y si tienes una Skewness muy positiva, pues tus retornos van a tender a ser positivos. Pues eso es lo que explica aquí, que a medida que aumenta la Skewness, pues aumentan los retornos. ¿Y el paper no es lo que decía, las Skewness? Ahora que lo pienso. ¿El qué, perdón? ¿El paper no decía lo de las Skewness? Claro, pero ellos en la semana T+1. Ellos en la semana T+1. Claro, y nosotros en la semana T, que era lo que llegamos, que esto era obvio, porque si tú comparas los retornos con los retornos, si tienes asimetría negativa van a caer en el lado de los retornos negativos. Pero a ellos les sale algo parecido a esto, pero decreciente, comparando los momentos en T con los momentos en ¿Y T+1. aquí en T+1 qué pasaba? ¿Lo tienes aquí? Sí, que era lo que acaba de explicar antes. T+1 es como que muy Es variable. muy random, ¿no? Sí. Y bueno. ¿Y a esa gente le sale cosas? No sé, es un poco raro. Y ahora la kurtosis. Igual las series esas son un fallo. Vale, que tendría que mirarlo con detalle, tío. Pero es una constante al final, es decir, divide esto entre 78. Por ejemplo, aquí estás viendo con los deciles y todo eso, Sí, comparas eso es los lo mismos valores con los mismos valores. Te saldría un numérico distinto, pero Sí. la tendencia sería igual. La tendencia sería igual. En principio sí. No sé. Bueno, y una vez, esto es un extracto del paper, y una vez han intentado demostrar un patrón creciente o decreciente, lo que hacen es ahora dividir en quintiles de asimetría, y dentro de cada quintil dividen en quintiles por volatilidad. Entonces, por ejemplo, estos son los 5 quintiles de Skewness, y esto lo representan la Realized Volatility frente a los retornos semanales medios. Ajá. Entonces cada quintil es un punto, por ejemplo este es el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3, el quintil 4 y el quintil 5 de volatilidad. Entonces nosotros hemos intentado reproducir eso, y lo que... Bueno, que aquí en la gráfica lo que se ve, o sea, lo que les sale a ellos es que, por ejemplo, en este caso, cuanto mayor volatilidad y menor asimetría, mayores retornos, ¿no? Sí, básicamente aquí se puede ver que estos son los quintiles más altos de volatilidad, y esto va de low a high de Skewness. Entonces se puede ver como el low tiene un montón de retornos y el high baja los retornos. Y lo hemos intentado reproducir, y aquí tengo la gráfica de quintiles, y podemos ver que no se parecen nada, porque bueno, este es el primer quintil de volatilidad, y aquí baja, entonces, perdón, de Skewness, y se puede ver cómo se cruzan y no tienen una tendencia clara. No, y luego hemos realizado lo mismo con el Nasdaq, que teníamos 829 empresas, y parece como que tiene menos variabilidad, porque al tener como más valores de empresa, como que oscilan menos, pero sigue siendo aleatorio. Y bueno, esto es la Skewness, la kurtosis, esto es en la semana T, que lo de la Skewness nos vuelve a ocurrir lo mismo, pero como suponemos que es lógico, la kurtosis, y aquí tenemos la misma gráfica pero para el Nasdaq, que hace pues, básicamente lo que le apetece. Bueno, en este caso la azul y la morada son la primera y la última, que eso sí coincidiría un poco con... En el anterior también, pero en medio del proceso no hay ninguna tendencia. O sea, en realidad son los dos últimos puntos. Claro, son lo más, o sea, bueno, este es el 4 y se va al 5, y este es lo mismo. Sí. Hombre, pero si te vas a la gráfica de ellos, Sí. ellos la tienen así como más bonita, pero en realidad en realidad donde más se marca es en los extremos, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que hay cierta tendencia. Sí que es verdad que hay cierta tendencia. Igualmente pesado, sí, se ve más o menos. Mm. Puede ser que igual han hecho un desplazamiento de la gráfica. No, porque parece que esté con el valor, ¿no? No, en la otra no se ve nada, la otra está, o sea, ruido y luego por los últimos puntos. Hombre, habría que ver cuánto es la... Pero sí que es verdad, a ver, si te vas al último, sí que es verdad que ya ahí se nota la diferencia en la que estamos hablando del Nasdaq. Aquí sí que se nota un poco ya la diferencia de 0,8. Por lo demás está en torno a 0, y en uno se te va negativo, ¿no? Porque son los extremos, ¿no? O lo estamos viendo bien, ¿no? La Q1 Sí. y la Q5. La azul es la Q1 y la morada es la Q5. En Skewness. En Skewness, sí. ¿Y por qué analizamos por esa volatilidad de Skewness para hacer lo mismo que ellos, ¿no? Sí, eso es, intentamos reproducir lo que hace el paper. Porque en teoría a lo mejor para nosotros hubiera sido la kurtosis o algo de eso, porque era más importante el parámetro. Bueno, el parámetro más importante es la volatilidad. Y luego, Entonces luego la kurtosis, sí, a lo mejor podríamos haberlo hecho en kurtosis.
Y luego al final lo que hemos hecho es una comparación de la evolución de los deciles en la semana T+1 entre la bolsa inglesa y el Nasdaq. La azul es la bolsa inglesa y la amarilla es el Nasdaq. Y como se puede ver, pues no hay un patrón claro, pero sí que el Nasdaq es como mucho más lineal, tiende menos a variar, mientras que en la bolsa inglesa los deciles varían un montón, es como mucho más. Esto es en volatilidad, esto es en skewness, que ahí se aprecia un montón de picos, y esto es en kurtosis, que todavía hay más picos. Y pues básicamente eso es. Bueno, muy bien. O sea, una tontería. O sea, si en el paper tenéis alguna duda y tal, pues escribo los autores y te contestan. Sí, no sé si llegaste a escribir. No, porque era con lo de Fama Mavet que al final lo saqué. Pero es que yo lo que le dije a Valentín es como que me daba un poco de rabia porque básicamente me sale todo lo contrario a lo que hacen en el paper. Y no sé si es porque no estás replicando exactamente lo que hacen ellos y eso podría ser un motivo, porque ellos se han equivocado a lo mejor a poner una fórmula, se han dejado una N o cualquier historia, ¿no? Por eso lo de preguntarles. A ver, yo ahí lo que veo, quizá lo que puede ser la mayor diferencia es lo que te he dicho, lo de utilizar los deciles globales, digamos, versus utilizarlos semana a semana. Por lo que te digo, porque la volatilidad a lo largo del tiempo sí que cambia mucho. Entonces, a lo mejor, si lo que ellos intentan es definir como unas franjas fijas para siempre, digamos, de tal manera que dices, si pasa esta franja, que es en valor absoluto, digamos, pues hay que invertir. O si no pasa esa franja, ¿sabes lo que te digo? Más que semana a semana, que es más complejo. Pero mi duda es, si lo haces global y tú defines unos valores entre los que van a caer empresas, a lo mejor no puedes hacer que sean igualmente cada decil. Quiero decir, tú imagínate que haces entre 0 y 0,2 el decil más bajo. Entonces, en ese caso te caen 7 empresas, en el caso de la bolsa inglesa que tenemos 70. Pero a lo mejor la semana siguiente entre 0 y 0,2 te caen 15. Sí, eso es verdad. ¿Sabes? Entonces cada decil no te va a dar los mismos retornos, por así decirlo, porque uno tiene 15 y a lo mejor el siguiente tiene 2. Retornos en media, sí, ¿no? Sí, bueno, en media sí que sería así. Claro, pero a lo mejor uno tiene mucha más estadística porque tienes muchas más empresas y en otro a lo mejor te queda una. Entonces yo lo he hecho así porque es la forma de que haya 7, 7, 7, 7 cada semana, pero si pones unos intervalos... Tienes razón. No, pero parece que tiene que ser así porque la matriz a esa depende del tiempo. Lo que tú dices sería construirte una matriz que no dependiera del tiempo. O sea, hacer los deciles, pero para todos los datos de todas las semanas, y ahí puedes calcular entonces todos los momentos y construirte una matriz que te valdría para las transiciones de una semana cualquiera a otra. Pero si quieres ser más fino, tiene que depender del tiempo. No, pero coño, a lo mejor lo que dices tú, más vale ser a lo mejor un poco más grueso y ajustar un poco bien todo, ¿no? O un poco mal todo, claro, es que depende de cómo se vea, ¿no? Habría que ver cómo funcionaría. ¿Entiendes lo que quiere decir todo, no? Sí, vamos. O sea, que si coges todos los datos y ajustas la matriz, pues te sale una matriz para todo. Sí, pero esa matriz no depende entonces del tiempo. No depende del tiempo, claro. Claro, es que nosotros lo hemos hecho semanalmente para que vaya variando. Claro, si tú coges una te va a quedar una matriz de peso para 418 semanas, ¿no? Claro, y luego además... El método lo que pretende es aprovechar la posible correlación entre los momentos y los retornos. Los momentos de una semana y con los retornos de la siguiente. De la siguiente. Pero es que claro, no hemos visto eso. Sí, la matriz tiene que depender del tiempo porque los momentos te van cambiando semana a semana. Bueno, pues... Pero claro, lo curioso es que entonces, siendo eso que dices tú, no hemos visto nada. No sale nada. Claro, es que básicamente era como ir probando cosas y ver cómo no sale nada igual, ir probando cosas y ver cómo no sale nada igual. Y yo no sé si... Es que tampoco explican demasiado en el paper, estuvimos Valentín y yo leyéndolo varias veces y es como que intentan darte como la mínima información, como para que tú intentes predecir cosas pero no exactamente lo que pasa. Sí, en teoría sí, en teoría el paper tendría que ser autosuficiente como para que pudieras replicar lo que ellos te dicen. Pero bueno, lo que te he dicho, que si no se entiende muy bien, pues escriba a los tíos y oye, cuando decías esto, ¿qué quieres decir? Porque tampoco había un repositorio donde hubieran puesto los datos ni... No ponen nada ellos. Claro, lo que ellos te dicen, hemos obtenido los datos del 2011. Es relativamente reciente, todavía estarán vivos, ¿no? Sí. Claro, y ellos lo que hacen es te dicen, hemos cogido los datos del Trade and Quote y te ponen como ya los parámetros que les ha dado, pero no te ponen los datos, ¿sabes? Porque esos datos no los hemos encontrado las 3 semanas en una API de Python, del Nasdaq. Sí, 3 semanas por ejemplo es poco, ¿no? Bueno, sí, pues bueno. Claro, es que ellos han en 2.570 empresas durante 15 años, ¿sabes? Entonces ellos a lo mejor puede ser eso. Bueno,
Pues es una buena idea. La verdad que